El otro día estaba en Discord cuando me enviaron esto. Ah, mentira, me lo acabo de enviar yo a mí mismo. Pero un reto es un reto, supongo. Así que como no quiero quedarme sin bolas como este desgraciado de aquí, hoy os traigo cómo hice Geometry Dash de la cuarta dimensión con RTX en 24 horas. Vaya título más largo. Lo que significa que ni voy a tocar hierba en todo el día, ni voy a poder dormir por la noche. Oye, tú estás viendo este vídeo por la miniatura, pero ¿sabes qué es realmente la cuarta dimensión? Lo explico brevemente. Mira, es este monigote. Imagínate que es un ser de la segunda dimensión, el 2D. Como puedes observar, él no puede alcanzar ese rico y sabroso pan que hay allí encerrado en esa caja. Para él es completamente imposible alcanzarlo, tenga el hambre que tenga. Pero para nosotros, coger ese pan es demasiado fácil, ya que podemos ver que solo está cerrado por los lados. Para pillarlo, simplemente meteríamos la mano y sacaríamos el pan. Pero para esa persona en 2D va a ser completamente imposible comprender cómo hemos sacado el pan, ya que su visión es esta. En el hipotético caso de que metiéramos un objeto 3D en su mundo, él solo podría ver cómo un objeto se agranda o decrece, nunca llegará a observar la forma completa de ese objeto ya que solo utiliza las coordenadas X e Y. Ahora vamos nosotros. Para los seres vivos que vivimos en el mundo 3D, es completamente imposible sacar el pan que nos hemos comido sin abrir nuestro estómago. Pero para un ser de la cuarta dimensión es pan comido, nunca mejor dicho. Es completamente imposible que comprendamos cómo nos ha sacado el pan sin abrirnos, y eso se debe a que utilizamos las coordenadas X y Z, mientras que ellos también utilizan la W, por lo cual estarían utilizando 4 coordenadas distintas. Se dice que esta coordenada extra por la que viajan los seres de la cuarta dimensión es la coordenada del tiempo, así que pueden ser capaces de hasta vernos nacer y envejecer al mismo tiempo. Tú, deja de dormirte y atiende, que viene algo importante. ¿Te pongo un gameplay de fondo para que no te duermas o un tío cortando jabones? Vale, ahora que tengo tu atención, te presento al Tesseracto, el cubo de la cuarta dimensión. Se forma juntando todos los vértices de 2 cubos tridimensionales y es lo que voy a usar para crear el juego. Vale, empecemos con Geometry Dash en la cuarta dimensión. Lo primero que hice fue robar... coger prestado un modelo del cubo principal y le agregué luces reflectantes en Godot. Ya que estaba, pues me tomé prestados todos los modelos que pude, para qué mentir. Espero no escuchar quejas, que solo tengo 20 horas para hacer esto. Aquí ya descargué todo lo necesario, empecé a programar el movimiento del cubo, el cual se moverá siempre hacia la derecha y podrá saltar obstáculos. La característica del cubo del juego es que al saltar gira y cae quedándose sobre esa cara hasta que vuelva a saltar otra vez. Pero como estamos haciendo un juego en 4D con la temática de estar glitcheados, hice que al caer se pusiera sobre la cara al que le diera la gana. Para nada, era un bug que ha salido en el último momento y no pude arreglarlo ni nada de eso. Pero como un sabio bien dijo una vez, no es un bug, es una mecánica. Después me dispuse a crear la primera parte de Stereo Madness, el primer nivel de Geometry Dash. No me di cuenta de que tenía que implementar la cuarta dimensión, y mi plan para simplificarlo y poder lograr el objetivo en 24 horas era dividir el número de caras que tiene el Tesseracto en porciones y hacer que el jugador vaya cambiando de mapa según se mueva el Tesseracto. Me explico. Al principio el jugador solo va a poder rotar entre 4 caras distintas, las cuales serán las de dentro del Tesseracto, pero cuando llega a ese portal el Tesseracto girará y el jugador podrá rotar entre 4 nuevas caras y nunca más va a poder rotar entre las 4 que dejó atrás, lo que significa que si te equivocas una sola vez cambiando de la cara de Tesseracto te quedarás en el limbo para siempre y no podrás completar el nivel, o simplemente le das a la tecla R y vuelves a intentarlo, la verdad. En papel suena bien, pero ahora tocaba programarlo, así que creé la primera parte de Stereo Madness, la cual será la primera cara de la primera rotación del Tesseracto. Normal que por lo menos lo fui separando por colores, porque esto si no sería un escándalo. Tocaba era programar la rotación de la cara del Tesseracto, no del Tesseracto en sí. Y aquí vino el problema gordo. Como muchos sabréis, en Godot hay muchísimos nodos, que de forma resumida son objetos programados por otras personas que los han dejado ahí porque son súper comunes y te quieren ahorrar tiempo, esfuerzo y dolores de cabeza para que no los programes tú. Y pues, como es completamente normal, no hay un nodo en Tesseracto porque no hay nadie quien quiera hacer un juego en 4D, menos este loco de aquí. Así que utilizando las matemáticas, creé un cilindro e hice que se duplicara 24 veces en puntos concretos mediante el código para que dieran la ilusión de un Tesseracto. Pero realmente son un montón de cilindros unidos. También hice que salieran partículas de cada cilindro e hice que el conjunto entero de cilindros girara. Y todo este código que os estoy poniendo por pantalla me ha costado más de la mitad del tiempo, es decir, que entre buscar en foros y luego inventarme yo la mitad del código, me quedé con menos de la mitad del tiempo para acabar el juego, así que manos a la obra. Hice que al pasar por encima del Tesseracto pudieras elegir con los números del 1 al 4 a qué cara quieres rotar. Kilos, que todo esto es mucho más fácil de lo que parece. Por cierto, decidme por los comentarios cuántas veces estoy diciendo la palabra Tesseracto, que ya he perdido la cuenta. Por ahora la primera parte está genial, solo que no puedes morir, así que hice estos pequeños pinchos que al tocarlos tu cubo explota, y lo mismo pasa con los bordes de los bloques. Estoy seguro de que había una forma más fácil de hacerlo, pero después de lo de las mates mi cabeza echaba humo y números. Por ahora la primera rotación ya tiene las 4 primeras caras decoradas, así que hay que empezar por lo turbio, los glitches. Cada vez que tengas que girar el Tesseracto, la cámara se sacudirá y tendrá un efecto. Tu cubo cambiará y ocurrirán una serie de acontecimientos que no quiero spoilearos por ahora. Un cuarto del tiempo restante tenía que añadir la nave, el wave, la bola, las cosas estas donde se salta y las bolas de salto y gravedad. Así que tenía que gastar el menor tiempo posible en hacer el nivel y crear las mecánicas rápido, ya que para hacer el nivel solo debía colocar bloques y texturas. La primera habilidad que decidí implementar fue la nave, y para ello importé el modelo y le puse luz. Agregué la opción
opción de que cada vez que se girara el Tesseracto poseerás una habilidad distinta. Primero el cubo, luego la nave, luego la araña y así sucesivamente. Para distinguir los cambios entre caras decidí agregarle un efecto de sonido, cámara shake y efectos visuales al juego cada vez que cambiabas de cara y girabas el Tesseracto. Al girar, la cámara tiembla levemente, pero cuando gires el Tesseracto completo la pantalla se vuelve loca por unos instantes. Lo hice a la primera sin ningún bug porque soy el mejor desarrollador de la historia. Espero que se haya entendido la ironía. Programé que al ser una nave girases dependiendo de la velocidad del eje que llevases y su respectivo movimiento. El tema de esta parte del Tesseracto son las rocas, así que importé las texturas y en 10 minutos ya había acabado todo lo de la nave. Por cómo iba intuía que podía acabarlo a tiempo, así que me puse con la tercera cara, la araña. En Geometry Dash la araña se teletransporta hacia el límite del bloque mientras cambia de gravedad, así que pensé en hacer esta parte del nivel corta pero muy difícil, y con una araña realista. Así que tomé prestado el modelo en una araña mínimamente realista y conseguí que funcionase correctamente, aunque lo hice quizás un poco más difícil de lo que me esperaba. Al acabarla, no sé qué toqué, pero la araña se bugueó de una manera espectacular. Lo peor es que no me quedaba tiempo suficiente para arreglarla y acabar el juego. Así que ahora en la parte de la araña la cámara se ve fatal, pero aun con esas decidí acabar el reto. Lo siguiente era el Wave, y para ello implementé la función de que al hacer clic ascendieses levemente. Espérate un momento. Dando este vídeo he visto que casi todos los que veis mis vídeos no estáis suscritos, así que ya estáis bajando a darle al botón rojo. Gracias. La temática del Tesseracto esta vez era de gráficos, entonces hice que el Wave fuese un gráfico que cambiara de color dependiendo de las acciones de una empresa subieran o bajaran. Si subes te pones en verde y si bajas te pones en rojo. Básicamente hice dos partículas iguales, una roja y una verde, pero que se activasen dependiendo de lo que estás haciendo. Le daban dos partes enteras del Tesseracto y muy poco tiempo, así que opté por dos dimensiones muy fáciles. En la penúltima parte hice los orbes que te permiten saltar más de una vez en el aire, los que te cambian la gravedad y por último los que estás en el suelo y te hacen saltar muy alto. Los orbes de toda la vida, vaya. Quise que esta parte también fuera algo complicada y con la temática de ciber, es decir, que estamos dentro de un ordenador y que cada vez que cambiamos de dimensión entramos en una zona distinta. Y por último la parte final. Como tuve la idea de hacer este minijuego para probar algunas cosillas antes de anunciar la nueva serie de vlogs sobre un videojuego que estoy haciendo nuevo, decidí que en la última parte fuera súper rápido y que un montón de imágenes relacionadas con el canal te flashearan. Y gracias a estas personas de aquí hay pan dentro del juego. Por si quieres recibir estos dos reels gratis, entra en mi servidor de Discord. Más voy a subir nuevos adelantos de mi juego allí. Dicho esto, hice que al cruzar el portal fueses rapidísimo. La intención es que no te dará ni tiempo a girar las caras del Tesseracto para que pareciera que has perdido. Pero en la realidad es todo un truco para hacer que la pantalla glitche por última vez y te consigas pasar el nivel. Que por cierto, prometí regalar ese rol al que se pasase mi otro juego al 100%, pero nadie lo ha conseguido aún, así que ya estáis dándole caña. También quería deciros que he agregado una nueva mecánica al canal. A partir de ahora, cuando lleguemos a cierto número de seguidores en YouTube y un número específico de miembros en el Discord, os estaré dando recompensas a todo el mundo completamente gratuitas. Así que si queréis saber más de eso, también entrad en el Discord. Acabé el juego, me quedaba aún una hora de tiempo libre, así que decidí añadir un menú principal con un easter egg que no os voy a revelar. Y ya por último me fui a dormir, que tenía bastante sueño. Antes de irme, deciros que está el enlace del juego en la descripción del vídeo por si queréis probarlo. También deciros que están las sugerencias abiertas en mi servidor de Discord para que me ayudéis vosotros a desarrollar el videojuego que os he dicho antes. Que por cierto, ya ha empezado el desarrollo, así que estad atentos. Y ya estaría. Comed pan y si ya lo estáis haciendo, que aproveche.